Es muy claro, según su propia declaración, que estos ingresos no han sido informados a la OMPE. La OMPE probablemente, no sé si ya lo haya hecho, seguramente va a solicitar la información sobre el caso, y como en otros que han ocurrido, también seguramente irán a trasladar el tema al Ministerio Público. Estamos conectados vía Zoom con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la Universidad Católica y ex jefe de la OMPE, para que nos pueda explicar si aquí habría que iniciar una investigación sobre los gastos de campaña de esta congresista que a todas luces se roba el sueldo de sus trabajadores. Bienvenido a Exitosa, señor Tuesta Soldevilla. ¿Qué tal? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. ¿Nos podría explicar si lo que ha dicho ella merecería ser investigado por la OMPE? Porque lo que ella ha informado de gastos de campaña solamente es de 4.500 soles, no llega ni a 5.000 soles. Los candidatos están obligados a informar a la OMPE sobre el origen de los recursos económicos, de la misma manera que los gastos que de ello devienen. Existe una contradicción entre lo que ella ha informado, según las fuentes que son públicas de la OMPE, en el portal Claridad, que cualquier ciudadano puede ingresar, y ver cómo ella ha declarado bastante menos, como tú lo has señalado. Ella en estos audios dice efectivamente que ha gastado muchísimo más. Y según la propia ley, el estar obligado implica que si es que no lo hace, son pasibles de sanciones. Se asume además que si es que no se declara la fuente de los ingresos que se estipulan en estos gastos, en realidad puede ser considerada como fuente prohibida. Esto además hay una diferencia enorme. El procedimiento normalmente es el siguiente. El candidato no debe recibir en principio dinero directamente, sino el partido. Solo recibe cuando informa al partido, a la tesorería encargada del partido, sobre los ingresos, la cantidad. Este debe estar bancarizado además y debe hacer constar luego la Tesorería Nacional del partido, en este caso Fuerza Popular, en el informe sobre estos ingresos. Es muy claro, según su propia declaración, que estos ingresos no han sido informados a la OMPE. La OMPE probablemente, no sé si ya lo haya hecho, seguramente va a solicitar la información sobre el caso, y como en otros que han ocurrido, también seguramente irán a trasladar el tema al Ministerio Público. Muy bien, entonces esto sí da para una investigación, porque ella de manera espontánea, así como le recorta, le roba el sueldo a los trabajadores, también de manera espontánea ha dicho esto de que le daba o que le esperaba, que tenía que tener dinero a disposición de la candidata presidencial Keiko Fujimori, y que además ha gastado mucho más en su campaña electoral. Entonces sí deberían hacer una investigación, porque ella lo ha dicho y está grabado. Yo también le quería preguntar sobre otro tema, porque hay un proyecto de ley de un congresista, no recuerdo el nombre, pero también es del fujimorismo, Flores, me parece. Pero él está tratando lo que quiere es una reforma constitucional para que haya un congresista cada 110.000 electores. Esto significaría aumentar más o menos 100 congresistas más a 230 congresistas. Esto sería lógico. Estamos subrepresentados. Es impopular, claro, pero ¿se necesita? A ver,
Con la Constitución del 93, el Parlamento se cercenó a la mitad. Hasta ese año, con 12 millones de electores, el Perú tenía una Cámara de Diputados de 180 y una de senadores de 60, es decir, 240. Si no hubiera habido golpe y el crecimiento más o menos se hubiera mantenido, a estas alturas, en nuestro Parlamento bicameral, digamos, en este hipotético escenario, habría sido mayor. Nosotros, como país, tenemos el quinto lugar en términos de población en general y de población electoral, muy cerca, muy junto a Colombia. Sin embargo, a nivel de nuestros representantes, pasamos a ser el décimo cuarto. Y efectivamente, nuestro país está subrepresentado. Sobre esto hemos discutido mucho en lo de la reforma. Sin embargo, eh, la presentación de este proyecto está fuera de contexto porque no solamente se trata de Exitosa. incrementar los congresistas, sino forma parte de medidas mucho más integrales. Visto así, claramente no solamente es impopular, sino que claramente son este tipo de medidas en donde los congresistas actuales tratan de sacar provecho de su situación. Eh, Piden, por ejemplo, que se elimine la prohibición de la reelección. Yo estoy de acuerdo con la reelección, sin embargo, repito, se circunscriben a aquellos aspectos en donde ellos directamente son favorecidos. Claro, se quieren quedar. Y ya hemos visto el desempeño del Congreso y de sus congresistas, pues es tan depreciado por la opinión pública que lamentablemente ellos no hacen sino incidir en este tipo de prácticas, y medidas como estas son rechazadas, ¿no? Mira, Karina, el Perú efectivamente requiere de un parlamento de mayor tamaño, pero en estas circunstancias es, por decirlo menos, lo más inoportuno. Claro, además, teniendo en cuenta que tienen 6% de aprobación, que hay una avalancha de recortasueldos, que tienen Así es. una lluvia de millones dentro, ¿no? De cosas superfluas que la población los ve pues como innecesarias. Entonces no están en el mejor momento, y además que están agarrados y que no firman para de una vez el adelanto de elecciones. Así es, no, bueno, allí tú ves el caso de por qué los congresistas, más allá de que les conviene en general, de manera particular, necesitan mantenerse. La congresista de la que hemos hablado, en realidad ella dice, yo estoy endeudada, ¿no? Yo debo pagar a quienes me han financiado. Esa congresista no va a votar pues jamás por adelanto de Exitosa. elecciones. Y como ella otros, no solamente porque perderían honorarios que probablemente o ingresos que nunca van a tener, sino porque en muchos casos responden a intereses no solamente personales, sino también canalizan intereses mercantilistas, incluso hasta mafiosos. Y te das cuenta de otra manera, de otro lado, perdón, cómo un número muy alto de congresistas ya dejaron sus bancadas de origen, más de 40. Ujú. Entonces Pero ellos no ella es responden fujimorista necesariamente y, sí. y contraproducentemente, no sé si es la palabra, pero ella ha votado, como ellos votan en bloque, pero cada uno ahí teje sus propios intereses, ¿no? Sin duda. Este tipo de prácticas no tienen color político, lo hemos visto en diferentes tipos de partidos. No es una práctica que se origina ahora, sino viene de atrás, pero ha recrudecido. Los congresistas ahora no tienen empacho de desarrollar prácticas antiéticas, malas prácticas en general. En realidad, ellos dicen no tienen nada que perder porque como tampoco hay reelección, no van Ujú. a ser sometidos al escrutinio público. La verdad que el nivel de deterioro es muy, muy alto, ¿no? De Y la de repente calidad y están el desempeño de los apuraditos, congresistas. ¿no? Porque de repente dicen en cualquier momento se nos acaba esto. Sin duda, yo creo que han estado con mucho temor de diciembre hasta hace algunos meses, pero ahora probablemente se sientan un poco más tranquilos. Tienen para algo más de 3 años todavía como congresistas. Y esto no va a cambiar. No hay nada que nos indique que el escenario va a mejorar, lamentablemente.
Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hemos estado con Fernando Tuesta Soldevilla. Muchas gracias, politólogo de la PUC y ex jefe de la OMP.